Bueno, ahí creo que estamos. Me parece que sí. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos. Bueno, Eh, Nueva catequesis para bárbaros, ¿no? Bueno, espero como siempre la confirmación de alguno de los bárbaros que estén mirando, a ver si me puede responder si se escucha bien, ¿no? Y entonces si oye bien ya largamos con total tranquilidad. ¿Mm? Tardes, tardes a todos. Se oye bien, perfecto, buenísimo. Mm. Bueno, muy bien. Entonces, antes de comenzar, voy a colocar acá al inicio de todo esto por aquella gente que recién ingresa. Después voy a repetirle de vuelta la dirección. Pero la clase que viene, jueves que viene, vamos a hacer una clase en vivo, pero no va a ser clase, sino que va a ser clase como de consulta. Por lo tanto, aquella gente que tenga alguna pregunta, solamente sobre el tema, los temas que hemos visto. No me vengan a preguntar si padre, hay extraterrestres o no hay extraterrestres, y no, 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 no. O qué pasa con la comunión en la mano, no, 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 no. No hemos visto el tema ese todavía, entonces no. Solamente hasta la clase de hoy, inclusive, se pueden hacer preguntas. Preguntas cortas que hay que hacer a esta dirección de correo electrónico de uno de los bárbaros que está siguiendo el catecismo, gracias a una bárbara, una señora buenísima que nos está ayudando, Josefina, que está, bueno, esta es la clase de hoy, ¿no? Y las preguntas que pueden ser enviadas hasta el miércoles de la semana que viene pueden ser enviadas a esta dirección de correo electrónico. ¿Mm? Entonces anoten guschepi@aol.com. Creo que está mal puesto acá. aol.com será esto, ¿no? A ver, a ver si Josefina nos puede decir si está, creo que estaba bien, ¿no? Que estaba, me parece que me equivoqué al colocarlas, ¿no? Ya les digo ahora enseguida, vamos a sacarlo por las dudas para que no se, vamos a ocultarlo. Entonces, eh, debe ser .com, estimo yo, ¿no? A ver si Josefina nos puede mandar aquí. Em, Estimo que es la dirección de correo electrónico, claro, .com, exactamente. Bien, entonces, vamos de vuelta. Las preguntas hasta el miércoles de la semana que viene tienen que ser, pueden ser enviadas, quiero decir, a esta dirección de correo electrónico. Bien, perfecto. Ahí está, bárbaro. Muy bien, excelente. Bueno, entonces, fuera de esa pequeña introducción que quería hacerles, creo que estamos ya. Vamos a comenzar entonces con, después colocaré de vuelta la dirección de correo electrónico, que quede tranquilo. Vamos a ocultar esto y vamos a empezar como corresponde con una oración, pidiendo en este caso luces al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido nuestros corazones con las luces del Espíritu Santo, dadnos de gustar todo lo recto y bueno y gozar siempre de tus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, aquí estamos, queridos amigos. Hoy es la clase número 10, ¿no? De esta catequesis para bárbaros, ¿no? Como siempre les digo, un modo de apoyar el canal y de esta catequesis es dándole me gusta o like, como le llaman acá a YouTube, compartir este video y si quieren también suscribirse al canal, que es un modo también de apoyar un poco esta obra. Muy bien, bueno, la clase de hoy es una clase que quizás me salga un poquitito más larga, porque es muy, pero muy interesante, hay mucha tela para cortar y les pido que estén bien, pero bien atentos, ¿no? La clase se va a llamar así, o se llama así de hecho, ¿no? La Iglesia Católica, atributos y marcas de la verdadera Iglesia, de la verdadera Iglesia. Bien, vamos entonces a comenzar con la primera diapositiva que tenemos preparada. Ya comenzamos a trabajar con el catecismo para bárbaros, así que quédense tranquilos que Dios mediante, antes de que terminen las 30 clases que yo prometí, vamos a tener este texto. Pero todavía seguimos trabajando. Bien, en el credo decimos, creo en la Iglesia Católica, ¿no?
decimos en el credo que se terminó de armar en los concilios de Nicea y Constantinopla, el credo niceno-constantinopolitano, ¿no? Credo in unam santam catholicam et apostolicam ecclesiam. San Pablo va a decir que así como no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas en Cristo Jesús, el cual es la piedra angular sobre quien está todo trabado el edificio. Bien, ¿qué es la iglesia entonces? Un texto que comenzamos con la carta a los Efesios, del apóstol San Pablo a los Efesios, aquellos que vivían en Éfeso, los primeros discípulos de San Pablo. Ustedes saben que las cartas de San Pablo son los mensajes, digamos así, rápido, que San Pablo, justamente hoy, día 30 de junio del año 2022, estamos también celebrando, así como ayer celebramos a los apóstoles San Pedro y San Pablo, perdón, hoy también la iglesia de un modo especial celebra a San Pablo. ¿Qué hacía San Pablo? Es un paréntesis cortito. San Pablo comenzaba a evangelizar a los gentiles, es decir, a los que no venían del mundo judío, los paganos o gentiles, lo mismo en este caso, y entonces para mantener esa unión entre San Pablo, el evangelizador, el gran evangelizador, el gran apóstol con mayúscula, mantenía correspondencia con esos cristianos. Y estas son las llamadas cartas que se encuentran, si es la Biblia, acá tengo una Biblia, la Biblia vista de adelante, la última parte, obviamente es el Nuevo Testamento, y en la última parte de todos están las cartas de Santiago, de San Pedro, de San Pablo, de San Juan, ¿no? Bueno, la mayoría de estas cartas son de cartas de San Pablo a los cristianos de Corintio, por eso a los corintios, a los cristianos de Roma, por eso la carta del apóstol San Pablo a los romanos, a los cristianos que él había evangelizado en Éfeso. Entonces, a los cristianos de Éfeso. Bien, este texto que recién vimos entonces es una carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Todos los libros del Nuevo Testamento, como los del Antiguo Testamento, se encuentran bajo la inspiración bíblica. Significa que son inspirados por Dios. Y un escritor sagrado se le llama agiógrafo, escribe según su modo de escribir, pero bajo inspiración, bajo la causa principal, decimos, del Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad. Él es una causa simplemente instrumental, así como el martillo clava, pero en realidad el que clava es el carpintero, o la persona que está clavando un clavo, ¿no? El martillo es un instrumento, el carpintero es la causa de ese clavo clavado, ¿no? Causa instrumental, causa principal. Bien. Muy bien, entonces, vamos acá. ¿Qué es la iglesia? La iglesia, la palabra misma iglesia, en griego se dice eclesia, en latín se dice muy parecido, eclesia. Significa simplemente asamblea, la reunión de personas. Por eso la iglesia es el pueblo de Dios, ¿no?, que se reúne en el mundo entero. Están acá los números de catecismo. Es el rebaño cuyo pastor es el mismo Dios, ¿no? Dios es el pastor de sus ovejas. Yo soy el buen pastor, dice Jesús, ¿no? Se encuentra esto en los profetas Jeremías, en Ezequiel. La iglesia es la familia de Dios, ¿no? Y uno puede preguntarse, ¿y existió siempre la iglesia? No, la iglesia no existió siempre. La iglesia recién comienza a existir a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios ya la tenía en mente cuando crea el cielo y la tierra. Inicialmente tiene su pueblo elegido, el pueblo de Israel. Pero después de la traición del pueblo de Israel, la iglesia ya es el cuerpo místico del mismo Cristo. De ese pueblo nació Jesucristo, ¿no? El pueblo de Israel, quiero decir, muere en la cruz y él da la vida a la iglesia. Y aquí comienza a existir, del costado abierto de nuestro Señor, la misma vida de la iglesia, ¿no? La vida eclesial, por eso se llama iglesia, ¿no? La iglesia se va a presentar públicamente, a pesar de que nace del costado abierto de nuestro Señor, públicamente va a ser su presentación ante la sociedad, digamos, en Pentecostés, una fiesta que hace muy poquito hemos vivido en la iglesia. Es el reino de Cristo, mejor dicho, el inicio, que va a llegar a la perfección cuando Él venga por segunda vez, ¿no? Bien, ¿qué otros nombres se le da a la iglesia?
tiene varios nombres. Por ejemplo, uno recién dijimos, apenas recién lo dijimos, el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Cristo es la cabeza, ¿m? Los bautizados somos su propio cuerpo místico de Cristo. ¿M? Bien, espérenme que justo cuando cambio una diapositiva me distraje, ¿no? También se le llama el Cristo total, el Cristo total. Nosotros, unidos a Él, formamos el Cristo total. También se le llama la esposa de Cristo. Cristo da su vida por la iglesia, ¿no? Muere en la cruz por eso, ¿no? Y así como del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán dormido, cuando vimos el Génesis, así también la iglesia nace del corazón traspasado de nuestro Señor Jesucristo muerto en cruz. Es también la iglesia, y estamos hablando no de la iglesia en el sentido del templo, ¿no? De las paredes, ¿no? De los muros, ¿no? A ese se le llama, de hecho en castellano tenemos muy bien identificado. Decimos en castellano iglesia con I latina pero mayúscula, que es esto el cuerpo místico de Cristo, la esposa de Cristo, y iglesia con I latina pero pequeña, cuando es el templo. En español es muy, pero muy, muy fácil eso, ¿no? Eh, si tuviésemos, no sé, en otras lenguas, por ejemplo, no. Por ejemplo, si uno tuviera que decir iglesia en alemán, diría die Kirche, ¿no? Y siempre con mayúsculas. Ahí no distinguen demasiado, porque es así la lengua alemana, ¿no? Bien, es nuestra madre, es nuestra madre. ¿Y por qué? ¿Por qué la iglesia es nuestra madre? Y porque nos dio la vida por medio del bautismo. Por eso es nuestra madre, ¿no? Nos alimenta con la Sagrada Comunión, vamos a verlo cuando veamos ese tema, nos fortalece con el sacramento de la confirmación, nos perdona por medio del sacramento de la confesión, en fin. También se le llama a la iglesia la Jerusalén celeste, ¿no? La viña de Dios, el rebaño de Dios, el arca de Noé, así como en Noé junto con su familia, ¿no? Se salva en el arca y junto con los animales, ¿no? Las parejas animales se salvan en el arca, también nos salvamos en la iglesia, ¿no? En la iglesia, como siempre digo, entra toda clase de animal, toda clase de bicho, incluidos nosotros, ¿no? Así es. ¿Y cuántas iglesias fundó Cristo? La primera pregunta que uno puede hacerse, ¿verdad? Porque a ver, uno va caminando por la calle y se encuentra con la iglesia de los santos de los últimos días. Uno encuentra la iglesia católica, encuentra la iglesia evangélica, uno encuentra la iglesia pentecostal, la luterana, la anglicana, la burungundungu, cualquier cosa, ¿no? ¿Cuántas iglesias fundó Jesucristo? Nuestro Señor fundó una sola iglesia, ¿no? Vamos a ver enseguida un texto sobre ese tema. No fundó muchas iglesias, una sola. Por eso es importante saber cuál de todas es la verdadera. Si hay muchas, bueno, si yo entro a una fiesta, pongámosle que no soy cura, ¿no? Entro a una fiesta y resulta que es una fiesta de disfraces, y voy con mi esposa, ¿no? Y están todas disfrazadas las mujeres, más o menos iguales entre sí, más o menos. Siempre hay una que está distinta, bueno, por la estatura, porque es más delgada, porque es más rellena, lo que fuera. Bueno, no puedo agarrar la primera que me venga. Tengo que buscar a mi esposa. ¿Cuál es mi esposa? Bueno, acá pasa algo parecido. Si estoy en este mundo y tengo que decir, bueno, a ver, ¿cuál es la iglesia verdadera? Tiene que haber algunas notas, características, para ver cuál de todas las iglesias es la verdadera, ¿no? Mm. ¿Para qué Jesús fundó la iglesia? Para unir a los hombres, para llevarlos a la salvación eterna. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? La única cabeza de la iglesia es Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Dijimos recién en la carta a los Efesios, decía San Pablo, ¿no? Es la piedra angular, la piedra sin la cual se saca esa piedra y se cae todo el edificio, la piedra más importante de una construcción, ¿no? Es la cabeza, decimos, de Cristo, invisible, porque nuestro Señor Jesucristo, después de su ascensión, está sentado a la derecha de Dios Padre, ¿no? Sin embargo, dejó, vamos a ver enseguida, una cabeza visible, pero que no es la cabeza verdadera. El papá es el vicario, ¿no? El vicario. ¿Qué significa vicario? El que hace las veces de, el que tiene un mandato. Cuando yo estoy enfermo y no puedo, por ejemplo, un mandado, hacer una compra, pongámosle, bueno, envía un emisario. Es más, si hace falta, dejo un poder,
Bien, usted tiene que hacer, Pepito tiene que ir a tal lugar, a la verdulería, y pagar, no sé, $20 que yo debo ahí, ¿no? Y le dejo un mandato, y no más de $20, ni menos de $20, ¿no? Es propio de quien da el mandato, entonces, poner las condiciones. Bien, la cabeza visible, entonces, es el Papa. Sin embargo, él simplemente es un representante, es vicario. Nosotros no seguimos al Papa en el sentido de que es un Dios. Ahora vamos a ver enseguida ese punto, ¿no? Es súper controversial en estos tiempos que corren, porque algunos tienen una mala concepción del tema este, ¿no? Bien, ¿quién da la vida a la iglesia? Es el Espíritu Santo, es el vivificador, quien da la vida a la iglesia, por eso se lo llama de hecho así. Es un apelativo que se le da al Espíritu Santo, es como el alma de la iglesia, ¿no? Es como el alma de la iglesia, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es la ley que Cristo dejó a su iglesia? Obviamente, el mandamiento de amar como el mismo Cristo nos amó, ¿no? Hay un texto muy hermoso en el Evangelio de San Mateo, yo siempre lo repito y lo medito mucho, Mateo capítulo 5, que cuando Jesús le dice a la primera iglesia, digamos, a los que estaba preparando para ser iglesia después de su muerte, son los discípulos, ¿no? Jesús les dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, ¿no? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve la sal si pierde su sabor? Dice, no sirve de nada, dice Jesús. Si la sal pierde su sabor, tiene que ser tirada afuera. Chau, se acabó, ¿no? Vosotros sois la luz del mundo, dice Jesús. No se puede esconder una luz bajo la mesa, se coloca en lo alto para que ilumine toda la habitación. Entonces Jesús dice, nuestro Señor, vosotros sois sal de la tierra, luz del mundo, que brille vuestra luz ante los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Por eso es que una buena obra de la gente, de la iglesia, que la iglesia es todo bautizado, vamos a ver enseguida, porque la iglesia tal cosa. Momentito, usted también es la iglesia, si está bautizado. Si usted es un pagano, todavía no es la iglesia. Puede ser que alguno que no esté mirando es un pagano, todavía está en vías de ser iglesia, ¿no? Todavía está en deseo de ser bautizado. No tiene el bautismo sacramental, pero la iglesia es todo bautizado. Por eso cuando alguien critica a la iglesia, lo está criticando a uno mismo. Y cuando la iglesia sufre, en todo entero el cuerpo místico de Cristo sufre. Todos nosotros sufrimos. Hemos visto la iglesia, aquellos que llegaron al cielo son la iglesia triunfante, ¿no? Las que estamos todavía acá abajo, la iglesia militante, estamos militando para llegar al cielo. Y los que se han muerto en gracia de Dios, pero tienen que pagar en el purgatorio, le llamamos la iglesia purgante. Bien, entonces, clase 10 de la catequesis para bárbaros. Muy bien, seguimos entonces un poco más adelante. Pucha, aquí estamos. Perfecto. Bien, muy bien. ¿Cómo se divide el cuerpo místico de Cristo? ¿Cómo se divide la iglesia? La división, una división elemental, ¿no? Bueno, la iglesia no es anárquica, no es anárquica. No es que cada uno hace lo que quiere, cada uno piensa lo que quiere, cada uno dice lo que quiere. No, no. Uno tiene que seguir las cosas que Jesús nos enseñó. No, no es que se le ocurre, vino uno y dice, bueno, yo a partir de ahora creo que vamos acá. Tengo un mandamiento nuevo, voy a sugerir un mandamiento nuevo, ¿no? Mandamiento nuevo va a ser, no, no podemos comer carne. Sí, yo no sé, pongámosle que alguien plantea una cosa delirante. Imagínate, para un argentino decir que no se puede comer carne, no sé, es como para un chino decir que no se puede comer arroz. O sea, imposible, imposible, absolutamente imposible. Bueno, pero uno puede decir entonces, pero ¿cómo es la cosa? Bueno, porque hay una jerarquía, ya nuestro Señor mismo es cabeza y por lo tanto después hay miembros, los miembros siguen a la cabeza, deben seguir a la cabeza, ¿no? Si no es un monstruo, un engendro. Si mi mano hace lo que quiere y mi pie hace lo que quiere, imagínense la anarquía. La autoridad es natural, se da en el mundo vegetal, en el mundo animal, ¿no? ¿Cómo no se va a dar en el mundo puntualmente de la iglesia, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se divide la iglesia? En jerarquía, laicos y consagrados, ¿no? Así funciona. ¿Qué significa? ¿Que son mejores unos que otros? No, no, simplemente hay un orden, ¿no? En cuanto a dignidad somos exactamente lo mismo. Y cuanto más alta está una persona en cuanto a su estado de vida, por ejemplo, la jerarquía de la iglesia,
más duro va a ser, obviamente, su juicio, ¿no? En ese sentido hay que tenerlo bien en cuenta, ¿no? ¿Cuál es la misión que Cristo le encomendó a la jerarquía? La misión que Cristo le encomendó a la jerarquía es la de enseñar, la de santificar y la de gobernar. Se llama, si quieren, perdón, con la pedantería, pero está bueno. En latín, munus significa carga, ¿no? Obligación. Le da la iglesia a la jerarquía, por ejemplo, a un sacerdote se le da el munus, la carga, munus docendi, docendi se escribe, ¿no? Docendi como docente. Ahí viene docencia, docere en latín significa enseñar, ¿no? Munus docendi significa la carga, la obligación de enseñar. ¿Enseñar qué? ¿Enseñar qué? ¿Enseñar tonteras? ¿Enseñar a bailar en TikTok? ¿Enseñar qué sé yo? No sé, no. ¿Ecologismo? No. Eso también lo pueden hacer los masones, lo pueden hacer los marxistas, lo pueden hacer los ateos, lo pueden hacer los LGBT, no sé cuánto. No. ¿Enseñar qué? Lo que Cristo enseñó. ¿Mm? Lo que Cristo, nuestro Señor, enseñó. Dios, nuestro Señor, enseñó. Por eso, si yo fuera sacerdote y no enseñara lo que enseñó siempre la iglesia, y no lo que algún iluminado cura, obispo, lo que fuera, diga. No, lo que siempre enseñó la iglesia. Si yo no hiciera eso, estoy faltando a la obligación de mi munus, de mi carga, de mi obligación, llamado munus docendi, la carga de enseñar lo que la iglesia enseña. Es un pecado muy grave para mí si yo enseño una cosa distinta de lo que enseña la iglesia. Realmente es así, por eso no puedo decir nada que no esté en el catecismo. Todo lo que ustedes están viendo acá, y por eso colocamos siempre las notas a propósito, se encuentran en el catecismo de la Iglesia Católica, o se encuentran en la Sagrada Escritura, o se encuentra en un documento de la Iglesia dogmático, ¿no? Algo que es así, no es que se le ocurrió al padre Javier. No tiene ningún sentido que yo les enseñe mis opiniones. No, mis opiniones son variables, ¿no? Hoy me gusta el café, mañana me puedo tomar un té, mañana puedo decir la verdad que prefiero que tal equipo de fútbol gane y no tal otro, ¿no? Mis opiniones no cuentan para nada al momento de enseñar como sacerdote. Uno tiene que enseñar lo que dice la iglesia. Y si uno tiene que decir algo, por ejemplo, distinto, o que no está definido, tengo que decir, miren, esto es una opinión personal. Sáquenla de la catequesis. Si yo digo que algo es personal, lo digo siempre. Mire, esto no está en contra de lo que dice la iglesia, pero no es algo fijo y dogmático respecto de la enseñanza de la iglesia. Bien, munus docendi. Munus santificandi. La carga, la obligación de santificar. ¿Por medio de qué? De los sacramentos, ¿no? Los sacramentos de la iglesia, vamos a verlos después, son los modos habituales de comunicación de la gracia. Bautismo, la comunión, en fin. Bien. Y por último, munus docendi, de enseñar, munus santificandi, por medio de los sacramentos, de santificar, y el munus regendi, ¿no? El munus o la carga de gobernar, O sea, tenemos los sacerdotes, los obispos, el papa, la obligación de gobernar, ¿no? Bien, ¿cuál es la vocación propia de los laicos? La vocación propia de los laicos es buscar el reino de Dios ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. El mundo propio del laicado es el de manejarse en el orden temporal. Eso es lo propio, porque es su hábitat natural. Esto lo digo siempre yo. Quizás algunos ya me lo han escuchado, pero hay mucha gente que nunca en su vida va a hablar ni a pasar cerca de un sacerdote o de una monja, ¿no? Y si los digo en serio, piénsenlo tranquilos. ¿Por qué? Porque hay gente que la misma visión de una monja, de un cura, le causa como rechazo, ¿no? Por las dudas, aviso. Hoy es 30 de junio del año 2022. El jueves de la semana que viene, vamos a hacer una clase de consulta. Es un paréntesis que estoy haciendo. Aquellos que quieran enviar una consulta, lo dijimos al principio, pero se sumó mucha gente al vivo, tienen que enviar un correo electrónico a esta dirección que estamos colocando en pantalla. Solamente puede preguntar
desde la lección número 1 de Catequesis para Bárbaros hasta la de hoy, hasta la número 10. Preguntas cortas, concisas, no me vengan con un chorro así gigantesco, un chorro gigantesco de un montón de cosas. Perdón. No se puede mandar un montón de cosas a las preguntas. Bien, y hasta el día miércoles vamos a responder este tipo de consultas, ¿no? guschepi@aol.com. Bien, perfecto. Bueno, entonces pasé la información que tenía que pasar porque mucha gente se sumó recién. Entonces, por ejemplo, ponemos un ejemplo bien concreto. ¿Quiénes son los que tienen que estar detrás de la abolición de esa tremenda ley favorable al aborto? ¿No? Son principalmente los laicos. Por eso los laicos no tienen que esperar a que los curas se muevan, no tienen que esperar a que los obispos se muevan. Obviamente sería lo ideal que estuviese siempre el sacerdote o el obispo o el papa delante de este tipo de empresa. Excelente. Pero eso es el ámbito propio de lo temporal, que es del laico. Yo aplaudo lo que ha sucedido hace poquito en Estados Unidos, la derogación del fallo Roe versus Wade, que permitía el aborto en los Estados Unidos. Lo permitía, prácticamente era así, ¿no? Bueno, apoyo a esa gente que durante casi 50 años estuvo peleando por la vida en Estados Unidos, ¿no? La inmensa mayoría son laicos, obviamente que hubo sacerdotes y obispos, pero si no hubiese habido la participación de sacerdotes, clérigos, monjas, lo que sea, a ver, el ámbito propio del laico es ese. Y acá iba el punto que les venía diciendo. Nosotros los curas muchas veces no tenemos posibilidad de hablar con gente que jamás quiere ni siquiera acercarse a un cura. Nunca verá misa, nunca verá a la iglesia, ¿no? Entonces, ¿quiénes son esas personas que son las encargadas de llevar la palabra de Dios a esa gente? Son ustedes, son los laicos. Quizás la única vez en sus vidas que esta gente va a recibir algo parecido a una evangelización es cuando el que está mirando se anima a hablarle. Ay, que los curas son... No, un momentito. La iglesia... No, un momentito. Acá está la iglesia. Curas y laicos, monjas, viuda, soltero, casado, divorciado, todo lo que estamos bautizados somos la iglesia. Por más que seamos unos pecadores, no importa. No importa. Bien. La vocación propia de los laicos entonces es iluminar en el ámbito temporal. Por eso, que está muy bien rezar, está muy bien ir a misa, está muy bien rezar el rosario, está muy bien lo que sea. Pero si eso no ayuda en el ámbito temporal, ¿no? Entonces, para eso me hago carmelita, para eso me hago benedictino, para eso me hago cura, qué sé yo. Pero en el ámbito temporal, ahí tengo que estar peleándola yo. Ahí tengo que estar peleando, ¿no? Iluminar para que el reino de Cristo se dé y se expanda lo más posible. ¿Cómo pueden los laicos contribuir en la iglesia a la salvación de las almas? Los laicos pueden contribuir en la iglesia participando de esa misión sacerdotal, profética y real de Cristo. Estas tres palabritas en algunos progres son una palabra mágica. Ah, dice el catecismo que tenemos una misión sacerdotal. Entonces, cuando el cura consagra, yo también digo las palabras de la consagración. Aleluya, hermano. Un momentito. El catecismo dice que uno tiene una misión sacerdotal, obviamente, porque somos también de esa estirpe sacerdotal, dice la Sagrada Escritura. Es decir, somos consagrados. Dios me ha elegido como un consagrado. Por eso mi cuerpo incluso está consagrado. Pero yo no tengo el orden sagrado. El orden ministerial, el sacerdocio ministerial, ¿no? Se habla por participación, por analogía, de que todo bautizado es sacerdote, profeta y rey. Pero el cura, el sacerdote del orden sagrado se distingue del laico porque uno tiene un sacramento distinto que el otro no tiene. Estamos consagrados, claramente. Por analogía se habla de eso. Pero no, hay una gran diferencia, ni más ni menos que el sacramento del orden, de los 7 sacramentos, el orden sagrado, que ya veremos cuando vemos sacramento, que permite que el sacerdote ordenado
confeccione sacramentos, ¿no? Por más que uno en la misa, por ejemplo, típico en la Santa Misa, ¿no? Hay oraciones que son típicamente sacerdotales, ¿no? Esperen que voy a sacar esta diapositiva, si no, me va a estar estorbando. Típicamente sacerdotales. Cuando el cura abre las manos en la misa, es porque como sacerdote ordenado, está implorando por el pueblo de Dios. ¿Sí? A semejanza del Antiguo Testamento que sucedía el modo orante de rezar. Cuando reza y el cura abre las manos, es ahí cuando yo tengo que, me estoy adelantando, pero para que si uno va a misa, los que están mirando, em, se den cuenta. Ahí cuando el cura abre los brazos, ahí yo tengo que pedir para que mis oraciones vayan por medio del sacerdote a Dios. Por eso solamente el cura debe abrir los brazos. Por ejemplo, el Padre Nuestro, mucha gente abre los brazos, Padre Nuestro. Pero en realidad es una posición típicamente sacerdotal. ¿No? No corresponde que la gente lo haga. En algunas parroquias digo, pero a veces lo hacen, pero bueno, no importa, ¿no? Lo quería decir. Bien, entonces, estamos por acá. ¿Cómo pueden los laicos contribuir por su misión profética? Tienen que entonces profetizar, no en el sentido, voy a decir una profecía, algo que veo de lejos, eso es profetizar, es decir, hablar y decir cosas que suceden en el futuro, ¿no? Em, Se entiende por misión profética el hecho de, en este caso, predicar la palabra de Dios, predicar la salvación a los hombres, ir por todo el mundo predicando el Evangelio, decía Jesús. Es una misión, el mandato misionero. No me puedo quedar callado, no puedo ser un católico liberal, que me quedo yo con mi religión en mi casita, en mi iglesita, en mi parroquita, en mi capillita, en mi grupito. No, 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 no. Tengo que ser luz del mundo. Sal de la tierra donde sea que Dios me haya puesto, ¿no? Donde Dios me plantó, ahí tengo que fructificar, tengo que intentar hacerlo, ¿no? Bien, y la misión real de Cristo, todos somos entonces, dijimos, sacerdotes, profetas y reyes, es que les gusten o no los paganos, les gusten o no los masones, les gusten o no los comunistas, les gusten o no los liberales, les gusten o no a quien sea, el mundo ha sido dado mm, a Cristo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, dice Jesús, ¿no? Y ese poder ha sido delegado a los cristianos. Nosotros tenemos que intentar regir la tierra para Cristo, hasta que Cristo ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Es necesario, dice San Pablo, que Cristo reine. Oportet illum regnare. Es necesario que Él reine. Es la fiesta de Cristo Rey, ¿no? Bien. Bien, no nos detenemos mucho en este tema, sino se nos vamos a demorar demasiado, ¿no? Em, Muy bien. ¿Cuál es el apostolado católico? ¿Mm? Acá recomiendo, no coloqué esto, no tuve tiempo, un libro de un autor francés llamado Jean, con J, Jean Ouset, O-U-S-S-E-T, Jean Uset. A ver si puedo acá modificar esto y se los dejo por escrito, si lo ven bien. Eh, el libro se llama así como está acá, ¿m? La acción, ¿no? Januset, la acción. Este Januset en su juventud había sido más bien comunista, socialista, anarquista, y cuando se convierte no puede creer cómo los católicos se quedan nada más que rezando en la casa, y los laicos sobre todo, y no salen a la vida pública, ¿no? Entonces es un librito muy cortito, muy bueno, y es una especie de manual para cómo actuar en la vida pública, ¿no? En la vida pública no significa que uno sea político, ¿no? En la vida de todos los días, la acción, el paso a la acción, el paso a la acción. Ya no sé, un gran libro, ¿no? Bien, el apostolado católico, entonces decimos, uno puede enseñar catecismo, puede ir a la Legión de María, puede visitar los hospitales. ¿Cuántas veces uno ve protestantes en los hospitales o en las cárceles, pero nunca ve, difícilmente, muy difícilmente, sé que alguno lo hace, es cierto, pero difícilmente ve católicos, ¿no? Distribuyendo prensa, libros católicos, el apostolado de la buena prensa, ¿no? Bien. Los laicos. Los consagrados. ¿Quiénes son los consagrados? Son miembros de la jerarquía o laicos que quieren vivir los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, de un modo más perfecto y más radical, ¿no?
Es decir, quieren seguir a Cristo más radicalmente. Y están en un estado de vida, ¿qué se llama así? Se le conoce así, un estado de vida de perfección. Estado de vida de perfección. Ah, ¿qué significa? ¿Que los curas y las monjas son mejores que los laicos? No. Uf, no, no, no. Diría que muchas veces, por experiencia, uno ve de todo, ¿no? El estado de perfección significa que ese estado de vida, el estado de vida consagrado, el estado de vida de sacerdote o de la vida religiosa, porque fue el estado de vida que eligió nuestro Señor Jesucristo, casto, pobre y obediente, es un estado de vida que es más perfecto en abstracto que el estado de vida matrimonial. No es que haya una vocación de primera y una vocación de segunda. Cuando no me queda otra, entonces me tengo que casar. No, un momentito, eso. Hay un sacramento, de hecho, es el matrimonio, ¿no? Hay un mandato en el Génesis. ¿Mm? Multiplicaos y henchid la tierra, gobernad la tierra. Pero el estado de vida que fue el que usó nuestro Señor Jesucristo, casto, pobre y obediente, en cuanto a estado de perfección, abstractamente hablando, es mejor. Porque si no, Jesús hubiera elegido el matrimonial. Hay una mayor renuncia, ¿no? Pero eso no significa que porque uno está en estado de vida sacerdotal o religiosa, o religioso, sea más santo que el otro. No, al contrario, puede pasar que una persona que está en estado de vida sacerdotal o una monja o un religioso viva mal sus votos, viva mal su vida religiosa y por lo tanto sea mucho más pecador que una persona que está casada. Miren, yo, si me apuran a mí, yo conozco muchos laicos santos, en serio lo digo. Gente que se ha casado, que vive abnegadamente su vida matrimonial o de soltería, también lo mismo, ¿no? Y también conozco curas santos, y también conozco curas pecadores o monjas, y también gente laica pecadora. Pero el estado de vida consagrado, entonces, porque es el que eligió Jesucristo, es más perfecto, ¿no? Por eso Jesús dice, en el Evangelio, se van a acordar del texto del Evangelio del joven rico, va un joven y le dice, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le responde, cumple los mandamientos. Y el joven le dice, eso ya lo hago desde mi juventud. Entonces Jesús dice, mirándolo con cariño, le dice, si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y después sígueme. Y dicen que el joven se fue entristecido porque tenía muchos bienes. O sea, lo invita, no es obligatorio, lo invita. A algunos los invita, son pocos, ¿no? Y algunos dicen que sí, otros dicen que no. Y algunos dicen que sí, y en la vida consagrada o sacerdotal se pueden ir al cielo. Y algunos dicen que sí, y en la vida sacerdotal o consagrada se pueden ir también al infierno. Es así. Nadie tiene ganada acá la, la, la salvación. Bien. Ese libro entonces de la acción era sobre todo el que mostraba para los laicos. Vamos acá. Yo les dije que esto iba a durar un poquitito más, ¿no? Estamos todavía, nos faltarían 20 minutos, pero creo que hoy vamos a durar como 30 minutos. Vamos acá a ver las marcas y los atributos de la iglesia. Marcas y atributos. Atentos, atentos porque esta parte es de la más divertida, incluso de la más polémica, ¿no? Muy bien, perfecto. A ver, la iglesia. La iglesia tiene marcas y tiene atributos. Decimos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Marcas. Y vamos a decir que tiene atributos, que son tres. La autoridad, la infalibilidad y la indefectibilidad, ¿no? Bien, vamos por las marcas entonces. ¿Cuál es la única iglesia fundada por Cristo? El catecismo responde rápidamente. La única iglesia fundada por Cristo es la iglesia católica. ¿Y por qué? ¿Porque se le ocurrió a un cura decirlo, a un papa decirlo? No, se le ocurrió al Dios hecho hombre decirlo. Jesucristo, nuestro Señor.
Vamos a ir al texto de la Sagrada Escritura. Nos encontramos acá, tengo acá mi atril, no sé si llegan a verlo. Sagrada Escritura, vamos al Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, al final de todo, ¿sí? San Juan, capítulo primero. Evangelio de San Juan, capítulo 1. Después del prólogo del Evangelio de San Juan, el Evangelio de San Juan comienza con un prólogo teológico muy donde se resume la historia de la salvación, ¿no? Más o menos dice así, ¿no? Dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios, ¿no? Bien, y continúa, ¿no? Vieron los suyos y los suyos no lo recibieron, ¿no? Pero aquellos que los recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios, ¿no? Bien, sacando el prólogo del Evangelio de San Juan, nos encontramos con capítulo número 1 de San Juan, versículo 40. Entonces, si tienen una Biblia, se pueden ir a la casa o donde estén, capítulo 1, versículo 40 de San Juan. Dice así, está llamando a los primeros discípulos Jesús, ¿no? Y dice lo siguiente, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído la palabra de Juan Bautista, ¿no? Y que habían seguido a Jesús. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que se traduce Cristo. Lo condujo a Jesús, o sea, lo conduce a Simón, ¿no? Andrés lo conduce a Simón, y Jesús, poniendo sus ojos en él, o sea, en Simón, le dice, tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas o Cefas, que se traduce Pedro. Pedro. Kefas o Cefas, en arameo, la lengua que hablaba Jesús, significa piedra. Por eso dice San Juan, que se traduce Pedro, Petrus, ¿no? Piedra. El Evangelio de San Juan, capítulo primero. Pero nos vamos al primero de los 4 evangelios. Hay 4 evangelios, por las dudas. San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Repita, repita. ¿Cuántos evangelios hay? 4. San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. El primero, segundo, tercero y cuarto. 4 evangelios. No hay más que 4 evangelios. Punto. Y acuérdense que los 4 evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, están puestos por el orden que fueron escritos. Primero fue escrito San Mateo, después fue San Marcos, después fue San Lucas y a lo último de todo San Juan. Bien, yo recién leí el 4 evangelio, el más cercano a nosotros en el tiempo, ¿no? San Juan es el apóstol, el único apóstol que no muere mártir, ¿no? No muere mártir, muere ya de viejo. Más de 100 años tuvo cuando murió. San Juan, acuérdense, tú eres Pedro, tú eres Simón, te llamaré Cefas, piedra, Pedro, ¿no? Entonces me voy a primer evangelio. San Mateo. La Biblia de vuelta, primer evangelio, San Mateo. Y vamos a, si tienen una Biblia, Mateo capítulo 16. 16. A este que le había llamado Pedro, Cefas, ¿no? Jesús, Mateo capítulo 16, versículo por ahí 13, ¿no? Más o menos. Leo. Llegando Jesús a la región de Cesarea de Filipo, propuso esta cuestión a sus discípulos. Le preguntó, bueno, a ver, una pregunta, a ver qué pasa. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice? O sea, él. ¿Quién dicen que soy yo? ¿No? Y respondieron, dicen. Unos dicen que es Juan Bautista, que había muerto, pero entonces resucitó. Otros que es Elías, el profeta Elías. Otros, Jeremías, profeta, ¿no? O alguno otro de los profetas, le dicen. Y Jesús les dice, ¿y quién decís vosotros que soy yo? No ya los hombres, no. ¿Ustedes quién dice que soy yo? ¿No? Se habrán mirado seguramente. ¿Qué decimos ahora? ¿Ah? Entonces dice el texto, Mateo 16, versículo 16. Es muy fácil la cita. Cuando hablan con un protestante, acuérdense. Mateo 16, 16. ¿No? Le respondió Simón Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y continúa el texto. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón,
hijo de Jonás, de Juan, porque ni la carne ni la sangre te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Y escuchen esta parte, escuchen. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Al mismo que él había llamado Pedro, tú eres Pedro, ¿no? Y sobre esta piedra, sobre tú mismo, edificaré mi iglesia. Fíjese que los protestantes, qué interesante que es esto, y a su vez gracioso, ¿no? Yo alguna vez escuché a un protestante que decía así, no, cuando dijo Jesús, tú eres Pedro, sí, cierto, que significa piedra, sí, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Claro, porque los protestantes tienen que explicar cómo, en vez de haber una sola iglesia, Jesús dijo, edificaré mi iglesia, no edificaré mis iglesias. Tiene que explicar de algún modo cómo puede ser que haya un montón de sectas dando vuelta. Alguna tiene que ser la verdadera. Es como la fiesta. Si voy a la fiesta y están todas las mujeres disfrazadas, alguna de todas estas es mi esposa. No puedo agarrar la que sea. Bueno, puedo, pero no corresponde porque voy a agarrar una que capaz que no es la mía. Y entonces no es mi esposa. No es mi esposa. Mm. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo hacemos para saber cuál es la verdadera iglesia. Acá está el punto. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No van a ganar, no importa lo que pase. No importa, no importa. ¿Mm? El resto de las iglesias que no están con la piedra, con Pedro, ¿no? Están edificadas no sobre roca, están edificadas sobre arena, arenas movedizas. Se van cayendo, se van hundiendo. No. La piedra es Pedro, es el Papa. ¿Mm? Sea el Papa que sea. Ahora vamos a llegar a esa parte, ¿no? No importa quién sea, ¿no? Bien. Siguiente diapositiva, entonces. Muy bien. ¿Cómo sabemos que la Iglesia Católica es la verdadera, fundada por Cristo? Y sabemos que es la verdadera porque tiene solamente ella ciertas marcas, características, sello. ¿Qué quiere decir marcas? Marcas son las señales claras por las cuales todos los hombres pueden reconocerla como la verdadera Iglesia. Porque si no, Dios nos estaría engañando, ¿no? Si Dios hubiese querido fundar muchas iglesias, y sería un farsante, porque no sabríamos, como en una fiesta, cuál es mi esposa. No puede ser, ¿no? ¿Cuáles son las principales marcas? Son 4, que es primero una, y no muchas, ¿no? Es santa, es católica y apostólica. ¿Por qué decimos que es una? ¿Por qué? Porque el catecismo dice que la iglesia es una sola, porque todos sus miembros profesan una misma fe. Una misma fe. Tienen un mismo sacrificio, sacrificio de la misa, los mismos sacramentos, y están unidos bajo la única y misma cabeza, el Papa. Entonces, decimos que es una la iglesia porque profesamos una sola fe, un solo bautismo, va a decir San Pablo, ¿no? Tenemos un mismo sacrificio, el santo sacrificio de la misa. La misa es la renovación de lo que pasó en la cruz, ¿no? En la cruz. El santo sacrificio de la misa, ¿por qué le llamamos sacrificio? Porque sacrificio, la primera misa de la historia, si queremos el modo más imponente, como uno puede explicarlo, y a su vez porque es así, es cuando se completa la redención en el medio de la cruz, en la muerte, en la crucifixión, muerte y obviamente resurrección de nuestro Señor Jesucristo después, ¿no? Bien, el santo sacrificio de la misa. También, evidentemente, en el santo sacrificio de la misa se da el significado de la cena, pero eso es muy posterior, en cuanto a lo principal que es el sacrificio. Esencialmente, la misa es un sacrificio, ¿no? El Cordero quita los pecados del mundo siendo sacrificado desde la cruz, ¿no? Y estamos unidos bajo una única y misma cabeza que es el Papa. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Un solo Dios y una sola verdad. No puede haber muchas verdades sobre el mismo tema. No puede haber. O esto es de color amarillo
Pero no puede ser rojo y amarillo al mismo tiempo. Hay un principio en filosofía que se llama el principio de no contradicción. ¿Qué significa esto? Perdón que haga un poco acá de enseñanza. Este, el principio de no contradicción, que es el primer principio filosófico del pensar, del razonar, dice que nada puede ser y no ser al mismo tiempo bajo el mismo respecto. Por ejemplo, yo no puedo ser hombre y mujer al mismo tiempo. No puedo estar vivo y muerto al mismo tiempo. Poder estar vivo ahora y mañana muerto. Esta sotana no puede ser blanca y negra al mismo tiempo. La podré desteñir. Nada puede ser y no ser al mismo tiempo bajo el mismo respecto. Bueno, pero algunos creen que sí, que se puede ser negro y blanco al mismo tiempo, hombre y mujer al mismo tiempo, católico y budista al mismo tiempo, católico y liberal al mismo tiempo, católico y qué sé yo, y comunista al mismo tiempo. No, no se puede. O uno es comunista o uno es católico. O estoy a favor del aborto o no me llamo católico. Por ejemplo, ¿no? Más que claro eso, es clarísimo. Bueno, ¿por qué decía todo esto? Porque hay una sola verdad, ¿no? En la Iglesia Católica siempre hubo una sola doctrina, y no muchas, no muchas, ¿no? A ver, o está bien que se casen los homosexuales o está mal que se casen los homosexuales. No puede decir, bueno, está bien y está mal al mismo tiempo. No, o está bien o está mal. Está bien que se aborte o está mal que se aborte. Un momentito, o está bien o está mal. No me anden con vueltas. No me la cuenten. Ahí está. Que no te la cuenten. Que no me vengan a inventar historias, ¿no? Los mismos sacramentos, los mismos. Y los mismos sacramentos para todos, ¿no? El sacramento de bautismo, el sacramento de la confesión, una sola cabeza. No puede ser una serpiente, ¿no? Con 1000 cabezas, ¿no? No. Los herejes son aquellos que se apartan de la fe, tienen tantas doctrinas como cabezas. Cada uno cree lo que le parece. Esto es el famoso libre examen de Lutero de los protestantes. Por eso, cuando el pastor protestante se enoja con algunos fieles que están ahí, o algunos fieles se enoja con el pastor protestante, ustedes lo habrán conocido, seguramente, se van y se arman otra secta. Se arman otra secta. Se compran un lugar, se arman un templo, porque es como, un monstruo con varias cabezas, ¿no? Una serpiente con muchas cabezas, ¿no? En fin. Una sola. Entonces, si alguno está mirando y es protestante, fíjese, porque yo conozco protestantes que les ha pasado esto. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál de todas las iglesias es la verdadera? ¿La secta en la que estoy o no? Entonces, ¿cómo tengo que darme cuenta? Es muy sencillo, yo conozco protestantes que han pasado por todo esto. Muy fácil. ¿No me quieren creer a la iglesia católica de ahora? Bueno, piensen, ¿en qué creían los primeros cristianos? ¿En qué creían los primeros padres de la iglesia? Y fíjense si la doctrina de los primeros cristianos o la doctrina de los primeros padres de la iglesia es la misma doctrina que tiene tu pastor protestante que está ahora en el templo alabando a Jehová. Mentira, Jehová es un nombre que inventaron los protestantes. No, hay que decir Yahvé en todo caso o Dios. Jehová es una mentira. Bueno, lo digo por las dudas. Pero si soy protestante, entonces me tengo que sacar esa duda, porque si no estoy en una herejía. ¿En qué creen los primeros cristianos? ¿Creen en lo mismo que cree mi secta hoy? ¿Mi denominación cristiana? ¿O, o no? Y si no, entonces tendré que buscar en qué lugar están creciendo lo mismo. Bienvenido a la Iglesia Católica. Bien, en fin, sigamos un poco más. Estamos en la clase 10, ¿no? De la catequesis para bárbaros, los atributos y marcas de la verdadera iglesia. Segunda marca, la iglesia debe ser santa. La iglesia es santa. Decimos, creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. ¿Qué significa que sea santa? ¿No? Pero como padre, miren, yo conozco curas que fueron un desastre, fueron pedófilos, son malos, tuvieron mujeres, se quedan con el dinero de los otros, no son santos para nada. Bueno, por empezar ya le dije que la iglesia no son los curas solamente, ¿no? También son los curas, pero no solamente, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo va a ser santa? Bueno, ahí la primera confusión. La gente cree que la iglesia es santa por sus miembros. Momento, ponga pausa. La iglesia no es santa por sus miembros. Es decir, algunos miembros de la iglesia son santos, pero la iglesia es santa por su fundador, por nuestro Señor Jesucristo.
el santo. Santo, santo, santo es el Señor, decimos en la Santa Misa, ¿no? Santo. Tú solo eres santo, ¿no? Se le llama santo por participación los santos, a quien sea, a San Pío o Santa Teresita, ¿no? Porque se llegaron al cielo y son modelo de santidad, no son modelo de vida cristiana, ¿no? Pero la Iglesia es santa principalmente por su fundador. El árbol bueno da frutos buenos, miles y miles de santos tiene la Iglesia, ¿m? Único lugar donde hay milagros. Eso es muy importante, muy importante. No hay milagros en otra religión, no hay milagros. El demonio puede hacer cosas este, preternaturales, pero los milagros, milagros, como el Lourdes, por ejemplo, o el Padre Pío, solamente en la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? La Iglesia estéril no tiene santos, fundadores indignos, Lutero, la vida de Lutero, fíjense, de Calvino, de Enrique VIII, que fue matando una tras otra, el fundador de los anglicanos, a sus mujeres, ¿no? Tremendo. Bueno, fíjense, nada más. Bien, la Iglesia es una, es santa por su fundador, y decimos que es católica. ¿Por qué decimos que la Iglesia es católica? Decimos que la Iglesia es católica porque la palabra en griego católicos, kataholos, ¿no? Según el todo, ¿no? Significa católico, significa universal, universal, ¿no? Universal. Porque enseña a todas las naciones las verdades reveladas por Cristo. Yo he comentado este tema. No quiero adentrarme demasiado, pero la Iglesia Católica comenzó a usar la palabra católico, para intentar diferenciarse de un grupo de cristianos que en los primeros 2 siglos del cristianismo comenzaban con ciertas herejías, ¿no? Errores voluntarios en la fe, con pertinacia en la fe. Entonces decían, no, somos nosotros los únicos cristianos, ¿no? Y ustedes no, les decían a los católicos verdaderos, no, ustedes no. Entonces, para separarse de esas herejías, comenzó a utilizarse la palabra de católico, católica, para no quedar pegados con estos herejes que decían, somos cristianos, ¿no? Somos cristianos. En realidad, obviamente que un católico es cristiano también, pero para diferenciarnos del resto de los que siguen a Cristo, pero que tienen errores en la fe o simplemente son herejías o sectas cristianas, nos llamamos católicos, ¿no? Católicos, ¿no? ¿Y por qué católico? Bueno, porque por todo el mundo. O sea, no hay, San Pablo va a decir, ¿ya? En Cristo Jesús no hay ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, somos todos uno en Cristo Jesús, ¿no? Cualquiera puede acceder a la vida en Cristo, a la vida en Cristo, ¿no? Por eso es católico. Finalmente decimos que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica, la cuarta marca, la cuarta nota característica. ¿Por qué es católica? ¿Por qué es apostólica, quiero decir? Porque la Iglesia fue fundada por Cristo sobre el cimiento de los 12 apóstoles y ha sido siempre gobernada por los legítimos sucesores de los apóstoles. ¿Quiénes son los legítimos sucesores de los apóstoles? Los obispos. Los obispos son los legítimos sucesores de los apóstoles, ¿no? Y por eso es que viene directamente entre los apóstoles, así como había uno que era le decimos el Papa, como si fuera el padre común de todos, el obispo de Roma, que precede, que es el primero, porque ahí murió San Pedro, por eso en Roma ustedes saben que en el año 67 de nuestra era cristiana, San Pedro va a morir crucificado boca abajo en el famoso circo de Nerón, después del incendio de Roma famoso. Bueno, acá no me detengo mucho en este punto. Pero la Iglesia es apostólica porque proviene de la enseñanza de los apóstoles, ¿no? Los apóstoles, ¿de qué apóstoles vienen los cismáticos? ¿De qué apóstoles vienen los herejes, ¿no? ¿De quién? ¿De John Smith? ¿Los mormones? ¿De quién? ¿De Enrique VIII? Un, un criminal. ¿De quién? ¿De Lutero? ¿Un borracho? ¿Un glotón? ¿Un loco? ¿De qué apóstoles vienen? Bueno, nuestra iglesia, la verdadera, viene de los 12 apóstoles, que a su vez son santos, elegidos por Cristo, ¿no? Importante esto, ¿no? Digo, para que uno tenga en cuenta, ¿no?
ay, padre, qué duras son sus palabras, entonces yo no puedo hacer ningún tipo de ecumenismo o de diálogo con otra gente que es cristiana. Sí, claro que sí, pero el verdadero ecumenismo es intentar atraer a estos que están alejados de la verdadera iglesia y no yo protestantizarme más. Tengo que intentar que se hagan católicos, no que un católico se haga más protestante. ¿No? Eso es una tontera eso. Algunos entienden el ecumenismo así, ¿no? Tito, sí, tenemos en común que creemos en Cristo, pero tenemos que hacer que vengan, no creen en la Virgen, no creen en los sacramentos, ¿no? Escúchenme. Bien, en fin, bien. Bueno, les dije que me iba a demorar 10 minutos más y les voy a prometer que lo voy a hacer. Por eso, acuérdense, si van anotando, por las dudas lo digo de vuelta, jueves de la clase que viene vamos a hacer la clase de consultas. Hay que mandar, si alguno quiere, alguna consulta corta, concisa a esta dirección de correo electrónico, hasta el día miércoles solamente de los temas que hemos visto hasta el día de hoy, hasta la lección número 10, que es la lección de hoy, ¿no? Solamente estará lección 10, preguntas. Las que no, uno pregunta otra cosa distinta, se borra, ni se lee, ¿no? Vamos a juntarlas y sean cortas, concisas, ¿no? Bien, perfecto, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a las marcas, dijimos, ¿no? Bien, atributos de la iglesia. Estamos terminando tranquilos, ¿no? No se desesperen. ¿Cuáles son los principales atributos de la iglesia católica? Los principales atributos de la iglesia católica son la autoridad, dijimos, la infalibilidad y la indefectibilidad. Entonces dijimos los atributos, la autoridad, la infalibilidad y la indefectibilidad. Son llamados atributos porque son cualidades que perfeccionan la naturaleza de la iglesia. Bien, ¿qué es la autoridad? Significa que el Papa y los obispos, como legítimos sucesores de los apóstoles, tienen el poder venido del mismo Cristo. Cristo mismo los instituyó apóstoles, los eligió, ¿no? Para enseñar, para santificar y para gobernar la iglesia. Lo que dijimos antes, el munus regendi, regir, el munus santificandi, la carga o la obligación de confesionar sacramentos, y el munus docendi, la carga de enseñar. Y son los obispos los principales encargados de esto, que a su vez delegan esto en los sacerdotes. La iglesia es, dijimos, jerárquica, ¿no? La autoridad es el poder de mandar a otros. Toda autoridad proviene de Dios. San Pablo lo va a decir, omnis potestas adeo, todo poder viene de Dios. Él da a la iglesia ese poder en asuntos espirituales. Por eso que negarse a obedecer la autoridad de la iglesia es negarse a obedecer a Cristo. Y cuando digo la autoridad de la iglesia, no es lo que cualquier cura diga, no es lo que cualquier obispo diga, no es lo que el Papa diga, ahora vamos a ver enseguida, sobre cualquier tema. Hay temas específicos donde tiene autoridad y otros donde opina como cualquier hijo de vecino, digamos. Bien, acá vamos al punto. ¿Qué significa la infalibilidad de la iglesia? La infalibilidad de la iglesia significa que por una asistencia especial, una gracia especial del Espíritu Santo, el Papa no puede errar, no puede equivocarse cuando enseña cosas de moral o de fe. Cuando enseña cosas de moral o de fe. No puede equivocarse. Es un don que le ha dado Dios al Papa cuando habla de estos temas. Vamos a mostrar acá, una imagen que les va a venir mejor. A ver si puedo encontrarla. Acá está, perfecto. Bien, miren la imagen esta. Jesús dijo, enseñad, ¿no?, a todos los hombres, el que crea se salvará y el que no crea se condenará, ¿no? Jesús nos obliga gravemente a creer lo que la iglesia enseña. Por lo tanto, no puede haber error en la enseñanza de la iglesia. ¿Pero qué quiere decir, padre? Si mañana un cura de vuelta, un obispo o el papa que sea, que se les ocurra en la cabeza, ha habido hasta el día de hoy 266 papas. Entonces, ¿qué sucede si el papa en un momento dice, bueno, ¿saben qué? Hay que, creo que estoy de acuerdo con que, pongámosle que estamos en la Edad Media, estoy de acuerdo, dice el papa, que hay que atacar a la ciudad de, qué sé yo, no sé, de Navarra, si estoy en Madrid, ¿no? Papa no está hablando de fe ni de moral. Por lo tanto, perfectamente, yo puedo no obedecerlo. Porque está obrando como una persona cualquiera. No está definiendo una verdad de fe o de moral. De modo definitivo encima.
de modo definitivo. Y si alguien dijese, si algún obispo, sacerdote, lo que fuera, dijese algo contrario a lo que siempre se vino diciendo, ¿tengo que obedecerlo aun cuando hablase de fe y moral? Bueno, si es algo contrario a lo que está en la Escritura o lo que se vino enseñando siempre, no tengo que obedecerlo porque eso no es doctrina de la Iglesia. Será una opinión personal de ese funcionario eclesiástico, ¿no? Jesús dijo, el Espíritu Santo os recordará todo lo que yo os he dicho. Si el Espíritu Santo sugiriese algo malo, entonces Jesús no estaría mintiendo, ¿no? Y esto es súper importante. El Papa es infalible cuando define una verdad de vuelta acerca de fe y de moral. ¿Cómo se llama? Ex cátedra, desde la cátedra. Hay toda una situación muy, muy especial. El Papa dice yo con la autoridad, los santos apóstoles Pedro y Pablo, ¿no? De modo definitivo, para toda la Iglesia Universal, declaro que, por ejemplo, la Virgen María, después del tránsito en esta vida, fue asunta en cuerpo y alma a los cielos. Declara el dogma de la Asunción de la Virgen María, 15 de agosto, día de precepto, hay que ir a misa. Un dogma, ex cátedra. Pero después, el resto de las cosas que dice, si no es de modo definitivo, si no es de fe y de moral, no es ex cátedra eso, no es infalible. ¿Qué significa? ¿Que es mentira? No, tampoco dije eso. Dije que no goza de ese privilegio de la infalibilidad. Por lo tanto, se puede equivocar. Muy sencillo, miren, si los papas no se equivocaran, los papas tampoco se confesarían. Y saben que los papas también se confiesan. Los papas también se van al cielo o al infierno. Fíjese qué interesante. De los 266 papas que hay en la iglesia, solamente 50 o 55 son los que están canonizados como santos. El resto, o sea, mucho más, de 2 tercios, la iglesia no ha dicho que están en el cielo ni siquiera. Por lo tanto, puede haber papas que se han ido al cielo y papas que no se han ido al cielo, sino que se han ido al infierno. ¿Por qué? Porque quizás no cumplió con su munus, su carga, su carga, o de regir bien la iglesia, o de em, santificar bien la iglesia por los sacramentos, o de enseñar bien. Ahí está. Entonces, el dogma de la infalibilidad papal, de la infalibilidad de la iglesia, repito, es un tema de fe o de moral, de modo definitivo para toda la iglesia universal, ¿no? Cuando el Papa usa toda su autoridad con una fórmula específica, ¿no? Y mientras tanto, si no dice nada de modo definitivo ni de modo, porque hay temas nuevos, complejos, por ejemplo, qué sé yo, no sé, a ver, el alquiler de vientres, no es algo que estaba en la época de Cristo. Este, ¿Puedo yo, sí o no, qué sé yo, por ejemplo, puedo yo adoptar a niños que fueron bioconservados en in vitro? No existía eso. No existía en la época de Santo Tomás eso. No existía eso. Entonces la iglesia tiene que crear, a partir de los principios morales de siempre, un planteo sobre esa cosa concreta. Y tiene que hacerlo de modo definitivo. Ni siquiera sobre estos temas se ha definido de modo definitivo, ¿no? ¿Por qué? Porque va avanzando la ciencia y uno tiene que ir dando respuestas a partir de los principios morales, ¿no? Bien, mientras tanto, entonces, siempre y cuando no se diga algo contrario a lo que siempre dijo la Iglesia, ¿m? Entonces, bueno, hay una asistencia, obviamente, del Espíritu Santo, pero no goza de infalibilidad en cualquier cosa. Hay gente equivocada, especialmente en nuestros países, más bien de lengua hispana, que tenemos tanto respeto y tanto amor por el papado, porque hemos sido educados así, que creen que los papas, el que sea, Juan Pablo II, Pío XII, Pío XI, quien sea, cuando dice cualquier cosa, de lo que diga, no puede equivocarse. Y eso no es católico. Perdón que los diga. Eso no es católico. ¿Mm? Eso es un error grave. No, es un error grave. Se llama papolatría. Pensar que el Papa es como una especie de Dios. No. Y el Papa es un hombre que tiene que santificarse igual que todos nosotros. El Papa que sea, desde San Pedro hasta, no sé, quien sea. No importa, ¿no? Bien. Vamos entonces a
Este, chun, 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 chun. Bien. Bueno, ¿y por qué está el fundamento? Porque lo vimos ya, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Ese es el texto principal, Mateo 16, 18, recién decíamos, ¿ok? La función del Papa, obviamente, es apacentar a los corderos, ¿no? Apacentarlos, ¿no? Guiarlos a buenos pastos, ¿no? Reunirlos, ¿no? Si el Papa diera una doctrina mala, no apacentaría el rebaño, sino que lo envenenaría. ¿Mm? ¿Ok? Bien. ¿Ha habido papas mejores y peores en la historia? Sí, claro que sí. Por ejemplo, en la época de los arrianos, hubo un par de papas, Liberio, Honorio, por ejemplo, que desde el punto de vista doctrinal no eran muy sólidos. Y de hecho, la gente estaba dividida por la doble naturaleza de Jesucristo. ¿Jesús es hombre o es Dios? Bueno, gracias al pueblo fiel y algunos obispos que se mantuvieron fieles, por ejemplo, San Atanasio, San Hilario de Poitiers, ¿no? Bueno, se mantuvo la fe en la iglesia, ¿no? ¿Pero por qué? Porque, porque la iglesia no puede defeccionar. Entonces, tercera atributo, ¿no? El tercer atributo, entonces, vamos a la siguiente diapositiva, perdónenme. Siguiente diapositiva. Jesús dijo a Pedro, apacienta mis ovejas y mis corderos, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. Te daré allí las llaves del reino de los cielos, todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo y todo lo que atares en la tierra quedará desatado en los cielos. Por eso muchas veces se coloca como la llave, como signo del papado, la llave de Pedro. Un dato, si ustedes ven desde arriba la Basílica de San Pedro, la famosa columnata de Bernini, es como, si lo vieron desde arriba, es como una ojo, una cerradura, ¿no? Para mostrar justamente esto de la llave. Es muy, muy hermoso, ¿no? Bien, esto es interesante. Jesús dijo a los apóstoles, id y enseñad a todas las gentes. No dijo, id y distribuid Biblias, ¿no? Nuestra iglesia no es católica bíblica. Obviamente seguimos la Biblia como también seguimos la tradición. Nuestra iglesia es apostólica, está cimentada sobre los apóstoles. Y en la iglesia entramos todos los que quieran, los que Dios quiera enviar, ¿no? A ver, aquí está el arca, ¿no? El arca famosa de Noé, como decíamos antes, muchos animales. La iglesia es como también si fuera el arca, ¿no? La indefectibilidad significa que la iglesia ya fue fundada por Cristo, que va a durar hasta el fin de los tiempos. Así y todo quede un solo católico. Cuando nuestro Señor venga por segunda vez, cuando venga el Hijo del Hombre, dice Jesús, ¿encontrará fe sobre la tierra? Bueno, sabemos que la iglesia va a permanecer hasta el fin de los tiempos, aunque sea con medio católico, pero va a permanecer, va a permanecer. Esa es la indefectibilidad, porque es una promesa de Jesús, ¿no? ¿Están todos obligados a pertenecer a la Iglesia Católica para salvarse? Sí, están todos obligados a pertenecer a la Iglesia Católica para salvarse. ¿Y de dónde salió eso? Lo dijo Cristo, ¿no? El que crea se salvará, el que no crea se condenará. Duras palabras son esas, y claramente son duras. Bien, pero acá se plantea un problema, ¿no? ¿Y qué pasa con la gente que está fuera de la iglesia? ¿Mm? La gente que no fue bautizada, que no tuvo la gracia de que se le predique la fe católica. ¿Mm? Hay toda una corriente de progresistas, de modernistas que dicen, no, bueno, no hay que predicarlas, hay que dejarlas como están, todos son como si fueran cristianos anónimamente, ¿no? No hay que decirles nada, no le metamos una carga, ¿para qué? Al budista hay que dejarlo como budista, que sea buen budista, al musulmán que sea buen musulmán, al protestante que sea buen protestante, al judío que sea buen judío, al ateo que sea buen ateo, Pero a ver, está el mandato de Cristo, ir por todo el mundo, que evangelizar a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice Jesús. Y entonces, ¿qué pasa con esa gente? Bueno, dice el adagio latino, católico, dice así, extra ecclesia nulla salus, ¿no? Fuera de la iglesia no hay salvación, ¿no? Así como fuera del arca de Noé no había salvación, fuera de la iglesia tampoco hay salvación. ¿Y entonces qué hacemos con un montón de gente que no es católica? Un montón de gente que no recibe el bautismo. Bueno, primero hay que intentar evangelizarla, proponerle el evangelio, ¿no? Proponerle el evangelio. Pero ¿y si no se convierten? Bueno, miren, si esto es doctrina de la iglesia, si alguien sin culpa propia, no recibió la verdad del evangelio, o
la escuchó pero no la entendió, entonces bueno, pero seguía por su recta conciencia, entonces por los méritos de Jesucristo y por los méritos de la iglesia, esa persona también puede alcanzar la salvación, si sigue al menos el orden natural. Vamos de vuelta entonces. Si una persona no recibió la gracia de la conversión, no recibió la gracia del bautismo, por ejemplo, ¿no? Pero obra de buena fe, de buena conciencia, ¿no? Y pongámosle que soy un chino que está en el medio no sé, de la China y que nunca me enseñaron, porque nunca hubo misioneros, nadie me enseñó el catecismo, no tuvo catecismo para bárbaros. Y entonces, bueno, pero seguía por el orden natural, respeta a sus padres, es fiel a su esposo, a su esposa, educa a sus hijos, no miente, no roba, sigue los mandamientos más o menos de orden natural. Ese pagano, por los méritos de Jesucristo y por los méritos de la iglesia, puede entonces pertenecer al cuerpo místico de Cristo de modo misterioso. Dios puede salvarlo perfectamente. Entonces uno dice, pero padre, muy fácil, entonces no evangelicemos, dejémoslos así, ¿para qué? Bueno, acá va la respuesta muy sencilla. Si nosotros, que tenemos el bautismo, que cada tanto tenemos la gracia de confesarnos, que tenemos el sacramento para los que se casaron del matrimonio, de la confirmación que nos fortaleció, de la comunión, ¿no? Para seguir en este camino. Si a nosotros nos cuesta ser buenos, ¿cuánto más a un pagano? Si a nosotros con todas estas ayudas de parte del cielo nos cuesta seguir a Cristo, ¿cuánto más a un pagano? Por eso es la necesidad de la misión, por eso es la necesidad de no quedarse con ese tesoro, sino compartirlo, como dice el Evangelio, ¿no? Bueno, las, eh, los atributos y las marcas, dijimos, ¿no? De la Iglesia Católica, ¿no? ¿Qué condiciones son necesarias para que para que una persona sea considerada parte del cuerpo místico de Cristo? Pues, las cosas que son necesarias para que fueran parte de la fe católica, ¿no? Si yo soy bautizado pero soy un hereje o tengo un catolicismo a mi manera, ¿no? Bueno, entonces no forman parte, no forman parte en sentido pleno del cuerpo místico de Cristo, ¿no? ¿Cómo un bautizado puede separarse de la total incorporación al cuerpo místico de Cristo? Me puedo separar libremente haciendo diciendo una herejía de modo pertinaz, un error contra la fe de modo pertinaz, o apostatando, abandonando la fe católica y haciéndome musulmán o judío o protestante, lo que sea, o cayendo en cisma, separándome de la iglesia y armando algo distinto o no reconociendo la cabeza o las cabezas, me gusta o no me guste. Acuérdense, la iglesia es santa por su fundador. Es infalible porque no me puede enseñar nada contra la fe y la moral de modo definitivo. Y si hay algo que se contradiga con lo que hace 2000 años se viene creyendo, entonces eso no es doctrina de la iglesia, ¿no? Y a su vez es indefectible, va a durar hasta el fin de los tiempos. No hay que preocuparse en eso, ¿no? Bien. Muy bien. ¿Cómo podrá también un bautizado separarse de la total incorporación? Bueno, podría llegar a separarse si, por ejemplo, cayera en estos pecados graves que recién dije, o incluso en algunos más graves que pueden ser, por ejemplo, no voy a dedicarme acá a este tema, pero uno podría caer en excomunión si comete algunos pecados muy graves y tiene ciertos requisitos. Pero bueno, acá no voy a entrar en el tema, si no sería demasiado largo. Bueno, vamos a terminar porque se me hizo larga, como dije antes. Terminamos, acuérdense que Dios mediante la semana que viene, día jueves, vamos a tener una clase de consultas, no una clase propia, sino que de consultas. Si tienen alguna duda, solamente hasta la clase número 10, pueden escribir a este correo electrónico que está en pantalla, guschepi@aol.com. Preguntas concisas, cortas, bien concretas, que sean sobre la temática que tocamos en estas primeras 10 clases de catequesis para bárbaros. Bien, para terminar ahora entonces les voy a dar la bendición. Les pido oraciones por este sacerdote. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo
el Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga mucho. Acuérdense, si pueden y si quieren, de darle like al video, de compartirlo y de suscribirse al canal. Es un modo de ayudar. Adiós. Si Dios quiere, hasta el jueves. Chao, chao. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga y que no te la cuenten.